Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 1, donde dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El rostro de los 11 hombres alrededor de la mesa debería de reflejar la inquietud de su alma. Y Jesús se dirige a ellos con palabras de aliento, exhortándoles a que no se dejasen turbar, inquietar, amedrentar por lo que era preocupante para ellos, ya que ellos sabían que el Señor iba a dejarlos. Pero una situación así no debería de producir inquietud para quienes tienen fe. Pero el problema se asentaba en el interior de cada uno de ellos. Lo que estaba turbado era precisamente el corazón, es decir, el núcleo y el asiento de la personalidad. Por tanto, de la abundancia del corazón se manifestaba la expresión preocupada de sus rostros. La preocupación de los discípulos es para Jesús un hecho real. La segunda parte de la cláusula tiene la dificultad de determinar si los verbos están en presente de indicativo o en imperativo. Probablemente el primero esté en presente de indicativo y el segundo en presente de imperativo, ya que esto supone que llama la atención de los discípulos a la fe que todos ellos tenían en Dios. Pero esa misma fe en Dios la demanda para sí. Lo que Jesús le decía es: como creéis en Dios, creed también en mí. O si se prefiere, del mismo modo que creéis en Dios, así también creed en mí. Es la mejor forma de entender el texto y de distinguir si el primer verbo está en presente de imperativo o de indicativo, ya que no es necesario llamar a la fe en Dios. En ese sentido, creed, porque todo israelita creía en Dios. Así que, creer en Cristo es la razón para sentir paz, la que procede de Dios y se alcanza por la fe, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Esta presencia de Jesús por la fe alcanza una mayor dimensión que su presencia física, siendo la razón del gozo mientras dura su ausencia, ya que la deidad de Cristo se hace más evidente cuanto más avanza el Evangelio. Ya no es un yo soy que alteraba los ánimos de los enemigos de Jesús. Aquí demanda la misma fe que para el Padre. Solo quien es Dios puede pedir para sí mismo la fe que Dios pide para él. Por tanto, Juan entiende claramente que la fe en Jesucristo no es algo de segundo nivel, sino prioritaria. Que no se puede creer en el Padre sin creer en el Hijo, ni éste sin creer en aquel. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nótese aquí otro ofrecimiento de Jesús para consolar a los discípulos. Fue la revelación de que su separación de Él no sería permanente, ya que estas palabras de Jesús aseguraban a los discípulos que le estaba diciendo la verdad. Cuando Él le dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En parte se iba a preparar lugar para ellos, donde se reunirían con Él en su gloria celestial, tal como así señala
Juan capítulo 17 y versículo 24. Nótese esto y es lo siguiente, que la casa del Padre es otro nombre para el cielo, descrito en varias partes como un país, como por ejemplo la carta a los Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Y también debido a su amplitud es una ciudad, como también dice Hebreos capítulo 12 y versículo 22. Pero para enfatizar su gran número de habitantes, un reino, como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 18. Porque Dios es su rey, como así lo muestra el libro de Daniel capítulo 4 versículo 37, Mateo capítulo 11 versículo 25 y Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 24, por citar algunos versículos. Y también por su belleza indescriptible y un lugar de descanso, como dice Hebreos capítulo 4 y los versículos 1 al 11, donde los redimidos del Señor están libres del conflicto agotador con el pecado, Satanás, y el sistema maligno del mundo que odia a quienes aman a Cristo, como así dice Juan capítulo 15 versículo 19 y capítulo 17 versículo 14. Y téngase en cuenta que, aquí, las moradas mencionadas por el Señor no deben entenderse como edificios separados, como si el cielo fuera una extensión gigante de casas, ya que más bien la descripción se parece más a la de la casa familiar, con habitaciones añadidas para sus hijos y sus familias, como solía ocurrir en Israel. Por otro lado, el término moderno las moradas podría también describir como cuartos o apartamentos en la casa espaciosa del Padre. Y el énfasis está en la intimidad del cielo, como dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3. He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El hecho de que haya muchas de las tales moradas quiere decir que habrá espacio para todos los que Dios, en su infinito amor y también misericordia, ha acogido para la redención. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 16 dice: La ciudad, la nueva Jerusalén, era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho, y el ángel midió la ciudad con la caña. Sus medidas son, si lo ponemos en medidas actuales en el día de hoy, son las siguientes. Por ejemplo, un estadio por 400 codos, que son 45 centímetros. El resultado sería 180 metros. Y 12.000 estadios por 180 metros serían 2.160 kilómetros. La superficie también de la ciudad sería de 2.160 kilómetros cuadrados por 2.160 kilómetros cuadrados, y el resultado sería 4.665.600 kilómetros cuadrados, algo menos de la mitad de la superficie de Europa. Por tanto, las dimensiones de superficie son asombradamente grandes para una ciudad, pero supone algo inconcebible la dimensión del volumen, ya que la altura equivaldría a 2.160 kilómetros, cuando, téngase en cuenta esto, el monte más alto de la Tierra es un poco menor a 9 kilómetros de altura. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús sigue con el compromiso y las palabras de aliento. Mediante una oración condicional de tercera clase, les habla de lo que iba a ocurrir cuando les dice si me fuere. No duda de que va a ser así. Él se va al Padre, pero la idea es que cuando
esa marcha se produzca, vendrá el cumplimiento de lo que le está prometiendo. Y en el tiempo de su ausencia, se ocupará de preparar el lugar del que les habló antes, destinado a ellos, ya que ellos estaban entristecidos porque el Señor le había anunciado su partida y les había dicho que, a donde Él iba ahora, ellos solo podrían ir después. Pero sin embargo, les anuncia su regreso. La espera es larga para nosotros, pero el cumplimiento para Él es inmediato, ya que la profecía desde la perspectiva celestial afirma: vengo pronto, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 y versículo 20. Y esta es una enseñanza que se estará desarrollando más tarde en varios lugares de los escritos del Nuevo Testamento. Específicamente, ese regreso tiene que ver con un propósito que no alcanza absolutamente a todos los cristianos y cristianas también en el día de hoy, no solamente a los discípulos, tanto los presentes como los que se conviertan en sus seguidores a lo largo del tiempo. No se trata del regreso a la tierra para establecer el reino, ni del regreso final para juzgar a vivos y muertos y establecer el gobierno de Dios eternamente en su creación. El apóstol Pablo enseña que en un tiempo inminente Jesús vendrá a recoger a los suyos, como dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 16 al 17. Los ángeles recordarán a los discípulos que estaban presentes en la ascensión que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 11. Del trono de majestad donde ha sido entronizado, regresa Jesús para recoger a los suyos. Y lo hará con toda la gloria que tiene quien ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Entonces, la primera manifestación que ocurrirá es la resurrección de los que durmieron en Jesús. La Biblia habla de un programa de resurrección, cuya primera ocurrió con la resurrección de Jesús de entre los muertos, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 22 al 23. Y la segunda tiene que ver con los creyentes que han partido de esta vida y están con Cristo a lo largo de la dispensación de la Iglesia. Así que no será una simple interrupción de la muerte, sino un definitivo despertar a una nueva experiencia de vida con Jesús, ya que todos los resucitados recibirán el cuerpo incorruptible que les permite entrar en el disfrute pleno de una nueva dimensión de vida en la presencia del Señor, gozando con Él perpetuamente de las riquezas de gloria que Él tiene como herencia para los suyos, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Pero también junto con los resucitados, el Señor promete venir para recoger a los suyos. En este sentido son los creyentes que estén vivos en este tiempo. Los que hayan sido resucitados nos precederán a los vivos en el disfrute del encuentro con Cristo, sino que se unirán en un solo grupo para ser trasladados de la tierra al aire, para encontrarse con el Señor, que, cumpliendo su promesa, regresa para recoger a los suyos. Por tanto, todos los resucitados y los vivos seremos transformados, recibiendo el glorioso cuerpo de resurrección. Este elevarse de la tierra tiene, según el apóstol Pablo, como dice, encontrarse con el Señor en el aire. Es cierto que esperamos seguros el lugar que Cristo prepara,
Pero la puntualización no es el sitio que esperamos, sino la persona que viene a nuestro encuentro. Ya que la esperanza del creyente no son lugares ni hechos, sino que Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Así que la promesa de Cristo precisa de proyección eterna de la situación que se producirá cuando Él venga a buscarnos. Donde Él está, estaremos también nosotros. Y los discípulos debían entender sus palabras, como si le dijese: donde yo estaré en breve y para siempre, también vosotros estaréis conmigo. Y por otro lado, el apóstol Pablo dice lo mismo con otras palabras, cuando dice: y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17. Nunca hemos dejado de tener la presencia del Señor con nosotros, ya que Él mismo promete la presencia del Espíritu Santo, como consideraremos un poco más adelante. El Señor prometió su compañía, como nos dice en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Sin embargo, no le vemos cara a cara. Es ahora la limitada visión de la fe y la revelación de la palabra la que nos permite ver a Jesús. Pero entonces, la visión será perfecta. ¿Por qué? Le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Una experiencia inimaginable, gozando para siempre de la admirable presencia del Señor. Las tristezas, las penas, las lágrimas, las aflicciones, las persecuciones, los fracasos, las caídas, las angustias, los tramos del valle de sombra de muerte, el desencanto y la depresión que, como Elías, hemos sentido en algún momento, la soledad y la tristeza habrán desaparecido para siempre. La oscuridad de la senda dará paso a la gloriosa luz del lugar que el Señor prepara para todos nosotros. Y cuando digo para todos nosotros, me estoy refiriendo a todos que hayan nacido del Espíritu. Así que la reunión eterna de todos en la presencia del Señor añadirá gozo y alegría, que será la forma natural de la vida perpetua con Él. Será un encuentro definitivo para no separarnos jamás de Él. Y entonces se cumplirá además de la promesa de la que habla el Señor, su deseo personal, expresado en la oración del Padre, cuando dice en Juan capítulo 17 versículo 24: para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El lugar a donde Jesús iba y el camino para llegar a Él debía ser conocido por los discípulos. Ellos sabían que existía la casa del Padre, a donde Jesús iba, y sabían también el camino para llegar a ella. Sin embargo, Pedro acababa de decirle que no sabía a dónde iba, capítulo 13 y versículo 36, pero debía saberlo porque Jesús lo había dicho antes claramente en el capítulo 7, versículo 33 y versículo 14, versículo 2. Y es posible que no supiesen cómo iba a ir al Padre, pero sabían que ese era el destino. Jesús hace referencia al camino que lleva al lugar a donde Él iba. No es el camino que va a seguir Él para retornar al Padre, ya que ese camino es único y solo Jesús podía transitarlo. Ellos conocían que el camino para llegar a Dios es el de la fe en Cristo, como va a aclararse enseguida.
Jesús lo había enseñado varias veces, como por ejemplo en el capítulo 8, versículo 19, capítulo 10, versículo 7. Así que toda vinculación con el Padre pasa necesariamente por el Hijo. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Nótese aquí cómo Tomás pone de manifiesto la ignorancia suya, y probablemente la de todos los discípulos, ya que habla en plural sobre el significado de las palabras de Jesús. La objeción del discípulo es aparentemente lógica. Si no sabían a dónde iba, mucho menos podían saber el camino. Pero hay una diferencia entre Tomás y Pedro en relación con este desconocimiento. Mientras que Pedro quería saber a dónde, Tomás, cuál era el camino, dice. Pedro sentía curiosidad, pero Tomás reconoce su ignorancia. Pero en el fondo se aprecia también el amor por el Maestro. No podía imaginarse estar ausente de él, por tanto, quería conocer a dónde iba para seguir, aunque el camino fuese difícil. También se aprecia aquí la literalidad con la que los judíos entendían las palabras de Jesús. Ocurrió con Nicodemo, cuando le habló del nuevo nacimiento, y recibió como respuesta una pregunta sobre cómo podría un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer. El Señor les había dicho que iba al Padre. Luego conocían cómo ir a ese lugar, pero todavía pensaban en un viaje físicamente hablando y no en un asunto de índole espiritual. Les había hablado de la morada que iba a prepararles, y Tomás quería saber la dirección, dónde estaba para buscar el camino que le era desconocido. Además, el Señor le había dicho que a donde él iba, ellos no podían seguirle, como dice el capítulo 13 y los versículos 33 al 36, lo que agravaba aún más la situación. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Jesús les dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nótese que este es otro de los 7 grandes yo soy del Evangelio de Juan. Los otros están en el capítulo 6, versículo 48, capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículo 9, capítulo 10, versículo 11, capítulo 11, versículo 25 y versículo 15, versículo 1. En el predicado, cada una de las palabras, camino, verdad y vida, van precedidos del artículo definido. Cuando dice, yo soy el camino. Jesús, nótese, no muestra simplemente el camino, ya que Él mismo es el camino. Es verdad que Él enseña el camino, como así muestra el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 14, el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 21, y además nos guía en el camino, Lucas, capítulo 1, versículo 79, y también nos ha abierto un camino nuevo y vivo, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 20. Pero todo esto es posible solamente porque Él mismo es el camino. Téngase en cuenta que Cristo es Dios, y Dios es igual a cada uno de sus atributos, puesto que posee cada atributo en grado infinito. En consecuencia, Dios no solo tiene amor o ejercita amor, sino que Dios es amor, es decir, todo amor es justicia y es toda la justicia, etc. Así que
También Cristo es el camino en cada acción, palabra y actitud en el mediador entre Dios y su pueblo redimido. También debe de advertirse el nombre Yo. En última instancia, no nos salva un principio o una fuerza, sino que es una persona, Jesucristo. Nótese esto. En la escuela, el alumno lo educan no precisamente en las pizarras y los libros y mapas, sino los maestros que utilizan todos estos medios. En la casa, lo educan el padre y la madre. Así también, el medio de acceso al Padre es Cristo mismo. Nótese que somos personas, pero tenemos que recordar que Dios también es un Dios personal. Por ello, no es extraño que aparte de la comunión viva con la persona, Jesucristo, que existe en una unión indisoluble con el Padre, nos haya salvación para nosotros, como dice Romanos capítulo 5 y los versículos 1 al 2. Ahora bien, Jesús es el camino en un sentido doble, como así muestra el capítulo 10, versículos 1, 7 y 9. Es el camino de Dios al hombre, ya que todas las bendiciones divinas descienden del Padre a través del Hijo, como dice Mateo, capítulo 11 y los versículos 27 y 28. Y es también el camino del hombre a Dios. Como ya se ha indicado anteriormente, en el contexto presente se enfatiza la segunda idea. Yo soy la verdad. Mucho de lo que se ha dicho en relación con yo soy el camino se aplica también aquí. Jesús es la encarnación misma de la verdad. Por tanto, es la verdad en persona. Y como tal, es la realidad final en contraste con las sombras que le preceden, como dice Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 17. Pero, en el contexto presente, el término la verdad parece tener una matiz diferente de significado. Es lo que se yergue frente a la mentira. Jesús es la verdad, porque Él es la fuente confiable de la revelación redentora. El que sea este el sentido en que se utiliza la palabra resulta claro por el versículo 7, que enseña que Cristo revela al Padre. Pero así, como el camino es un camino vivo, también la verdad es una verdad viva. Y además es activa. Se apodera de nosotros e influye en nosotros poderosamente, ya que nos santifica, nos guía y nos libera, como dice Juan capítulo 8 versículo 32 y capítulo 17 versículo 17. Básicamente, Él, Jesús, es la verdad, Él mismo en persona. Por otro lado, Pilato preguntó ¿qué es la verdad? En Juan capítulo 18 y versículo 38. Jesús aquí, en este versículo 6, responde, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús no se refiere aquí al hálito o espíritu que anima nuestro cuerpo. No piensa en el alma, ni en la vida en su manifestación eterna, sino en la vida como lo contrario a la muerte. Así que todos los gloriosos atributos de Dios están en el Hijo de Dios, como así muestra Juan capítulo 1 y versículo 4. Y como tiene vida en sí mismo, como dice Juan 5 y versículo 26, es la fuente y es, además, el dador de la vida para los suyos. Juan capítulo 3, versículo 16 y Juan capítulo 6, versículo 33, por citar algunos versículos. Además, posee la luz de la vida, capítulo 8, versículo 12, las palabras de vida, capítulo 6, versículo 68, y además, vino para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia, Juan capítulo 10 y versículo 10. Y así, como la muerte significa separación de Dios, la vida
implica comunión con Él. Capítulo 17, versículo 3. Por tanto, los tres conceptos son activos y dinámicos. Nótese, el camino conduce a Dios, la verdad libera a los hombres y la vida produce comunión. Ahora bien, el significado parece ser: yo soy el camino porque soy la verdad y la vida. Cuando Jesús revela la verdad redentora de Dios, que libera a los hombres del poder esclavizante del pecado, y cuando imparte la semilla de vida, que produce comunión con el Padre, es entonces, y por ello mismo, Él, como el camino que ellos mismos, por gracia soberana, han escogido, los ha conducido al Padre. Por ello, Jesús prosigue cuando dice: nadie viene al Padre sino por mí. Como los hombres dependen absolutamente de Cristo para el conocimiento de la verdad redentora y también para la chispa que hace que la verdad viva en sus almas, y para que sus almas vivan conscientes de esa verdad, se sigue que nadie viene al Padre sino a través de Él. Nótese esto, y en lo siguiente, que aparte de Cristo no puede haber verdad redentora, ni tampoco vida eterna. Por lo mismo, aparte de Cristo, no hay camino al Padre, como así muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, así como todos los caminos no llevan a Roma, tampoco todas las religiones no llevan a nadie al Padre Eterno. Ya que solamente Jesús es el camino, Él es solo Jesús, la verdad, y tan solo en Jesús el hombre y la mujer pecador y pecadora pueden tener vida eterna. En este momento, amigo y amiga oyente, yo no te presento ninguna religión, tampoco ninguna entidad prestigiosa, ni ningún hombre iluminado humanamente hablando, que tan solo te pueda dar bonitas promesas, pero que nunca se cumplirán. Así que yo te estoy presentando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es una persona, Él es Dios, y Él lo que dice, lo cumple. Y Él ha venido para dar vida y vida en abundancia a todo aquel que está dispuesto para confesar sus pecados, recibirle en su corazón como que Él, Jesucristo, es el único camino, la única verdad y la única vida. Y fuera de Él no hay absolutamente nada. Por tanto, te animo, amigo y amiga oyente, en esta hora, a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, tú dices palabras que ningún ser humano ha dicho jamás. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo lo creo firmemente en mi corazón. En este momento te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te doy gracias. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes
Y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.